Listo. Muy buenas tardes. Le doy la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, le da la más cordial bienvenida a los señores jueces superiores especializados de paz letrado y de todas las instancias de la judicatura. Asimismo, al personal jurisdiccional y administrativo de esta prestigiosa Corte Superior de Justicia, como también a todos los usuarios que nos están siguiendo a través de las redes sociales, fanpage, Facebook institucional de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte. Esta tarde, siendo ya las 5:10 de la tarde, tenemos el gran honor de presentar la conferencia magistral denominada Límites al Poder Punitivo del Estado y Principio de Legalidad. Nada menos, nada más tenemos el gran honor y placer de recibir al doctor Javier Villestein, abogado, magíster en Derecho Penal y doctor en Derecho, ex juez supremo y ex presidente del Poder Judicial del Perú en el bienio 2009-2010, autor de 2 libros especializados en Derecho Penal, parte general y parte especial. No sin antes, permítame mencionar un poco más de la trayectoria del doctor Javier Villestein. Ha sido investido como doctor honoris causa por la Universidad Nacional de Iquitos, Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, Universidad Nacional de Huancavelica, Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión y Universidad Nacional Emilio Valdizán. Ha recibido las más importantes condecoraciones que imponen las Fuerzas Armadas del Perú, Marina, Ejército y Fuerza Aérea. Numerosos gobiernos locales y regionales del Perú lo han distinguido como visitante, huésped o personaje ilustre. Es asimismo miembro honorable del Colegio de Abogados de Arequipa, Puno, Ucayali, Moquegua y Huánuco, así como el Colegio de Notarios de San Martín. Ha recibido asimismo distinciones de organizaciones civiles y generales. Ha publicado importantes obras de derecho penal que en sus varias ediciones son textos de referencias de las distintas facultades de derecho del país, así como textos de consulta obligatoria en la judicatura y del ejercicio profesional. Son especialmente relevantes al derecho penal, parte general y su derecho penal, parte especial. Démosle más cordial bienvenida una vez más al doctor Javier Villestein, que tiene el enorme placer y honor de distinguirnos en esta conferencia magistral. Adelante, doctor. Muchas gracias. Mi saludo fraterno a los magistrados, jueces y personal administrativo de la Corte de Lima Norte. Muchas gracias por la invitación. En efecto, el día de hoy vamos a tratar de un tema que puede parecer ornamental, puede parecer decorativo, puede parecer de perogrullo o por su obviedad, pero es muy importante. El tema, límites al poder punitivo del Estado, tiene que ver con una primera cuestión. El Estado es muy poderoso. Y el Estado es poderoso en sus versiones distintas, en su versión del Poder Ejecutivo, en la versión del Poder Judicial y en la versión del sistema electoral, como no, y como no, el Congreso de la República. Entonces, ese poder es un poder muy grande. Y en consecuencia, frente a un poder muy grande que puede dar lugar a atropellos, a abusos, a persecución de diverso calibre, se tiene que poner límites al poder punitivo del Estado. El límite más importante es el que está contenido en el título preliminar del Código Penal. Y ahí viene, y la primera proposición es que la única fuente obligatoria y vinculante es el principio de legalidad. Entonces, por ahí aparecen quienes dicen, no, un momentito, también está las otras fuentes, las otras principios o fuentes de derecho penal. Y estamos hablando de la costumbre. La costumbre es obligatoria y vinculante tratándose de las rondas campesinas. También tenemos el poder, la jurisprudencia. Y yo siempre digo, la jurisprudencia y los plenos jurisprudenciales son vinculantes sí y solo sí
respetan el principio de legalidad. Repito, sí y solo sí respetan el principio de legalidad. Por eso es que no es obligatoria. La jurisprudencia no es obligatoria. Es vinculante en el sentido de que los plenos jurisprudenciales sirven para homogenizar, ¿no? Orientar, pero no es obligatoria. No es obligatoria. Uno puede apartarse, por ejemplo, en el caso de que la jurisprudencia manifiestamente contradiga el principio de legalidad. Ustedes dirán, eso no es posible. Sí es posible. Por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia de la República, la Sala Suprema que preside el señor César San Martín Castro, ha violentado el principio de legalidad, por ejemplo, al tema del lavado de activos. La señora Gilardi se ha saltado a la garrocha el principio de legalidad argumentando una serie de cosas que no tienen nada que ver con el principio de legalidad. Entonces, pues, esto que puede parecer ornamental, de perogrullo o por su obviedad, no lo es en la práctica, y eso me obliga a hacer un recorrido breve de la diacronía de las ideas jurídico-penales para entender cómo es que el principio de legalidad es fundamental, puesto que si nos apartamos del principio de legalidad, terminamos haciendo lo que hicieron los nazis en la escuela de Kiel, o lo que pretenden hacer algunos jueces supremos en el Perú, ¿no? Argumentando pues una serie de temas, ¿no? En derechos humanos, en la lucha contra la corrupción, ¿no? En fin, eso vamos a hablar oportunamente. Todos sabemos que el derecho penal como doctrina, como cuerpo jurídico de conocimientos, comienza recién en 1764 con la obra del Marqués de Beccaria, ¿no? Dei Delitti e delle Pene. El Marqués de Beccaria es el primero tratadista que hace una argumentación jurídico-penal y plantea una serie de temas como que las penas deben ser inmediatas, con las penas deben ser moderadas, tiene que haber pena de muerte, pero en casos excepcionales. Por eso que siempre digo que Beccaria, el Marqués de Beccaria, era mortícola, no era abolicionista como dicen o piensan algunos, no, él era mortícola. Lo que ocurre es que con Beccaria se reduce pues la intervención del derecho penal, ¿no? Y surge unas propuestas muy importantes al lado de otros tratadistas de la época. Beccaria, el abúlico Marqués de Beccaria, como lo llamaron los hermanos Pierren, planteaban que como era abúlico no podía haber escrito su obra, y eso no tiene que ver, es una falta absoluta de conocimiento de la mente humana, ¿no? Como decía Heráclito el Oscuro, jamás se alcanzarán los límites del alma, tan profundos son. Bueno, el Marqués de Beccaria en 1764 plantea una serie de cosas, algunas de las cuales podrían estar vigentes incluso en la actualidad. Luego del iluminismo viene el racionalismo de Carrara, y Carrara hace planteamientos muy importantes en la línea del racionalismo, el método racionalista, se apela al raciocinio lógico, el silogismo, la imputabilidad se basa en el libre albedrío, el delito es un ente jurídico. No nos olvidemos que con Carrara se plantea que el delito es una creación del Estado, es una creación jurídica del Estado. El delito no tiene que ver ni con el ámbito divino ni con el ánimo natural. El delito es una creación del Estado, principio de legalidad. Ya lo decía Carrara, ¿no? Ya lo decía Carrara. Luego tenemos el positivismo con Lombroso, con Ferri, que hace un análisis sociológico, Lombroso que hace un análisis psicopatológico, por decirlo de alguna manera, pero con él comienza el método científico, porque la ciencia es ciencia por su método, no por sus hallazgos. Y en consecuencia, el método de Lombroso fue un método científico. Llegó a una conclusión errada, pero hoy en día podría reemplazarse el cráneo de la malformación craneana del soldado Misdea por todo lo concerniente al ácido desoxirribonucleico, al ADN. En fin, con él comienza una investigación de la realidad social, de la realidad psicológica, y estudia el fenómeno delincuencial. Luego del positivismo aparece el causalismo con Franz von Liszt, quien define por primera vez el delito como acto típico, antijurídico y culpable. Franz von Liszt, en su famosa obra, él plantea pues que el delito es un acto típico, antijurídico y culpable. Es la primera gran definición que se hace del delito. Luego viene el neocausalismo con Metzger, o el causalismo
normativizado, por decirlo de alguna manera, y Metzger prácticamente es el germen del normativismo moderno, ¿no? El normativismo moderno. Luego, porque es el causalismo valorativo, ¿no? El neocausalismo luego viene el neocausalismo y luego viene, en esto me quiero detener, el irracionalismo alemán de Schamstein y George Dahn, Friedrich Schamstein y George Dahn, de la escuela de Kiel-Richtung. ¿Y qué es lo que plantea el irracionalismo? El irracionalismo plantea, primero, que con la hegemonía nazi del año 33 al año 45, ¿no? Plantea George Dahn entiende el delito como modalidad de traición a la patria. El delito es una traición a la patria. El delito es infidelidad a la patria y al pueblo alemán. Eso es el delito. Absolutamente peligroso. Para Dahn, la culpabilidad aumenta los criterios de mala conciencia y carácter, derecho penal de autor. Friedrich Schamstein habla del deber lesionado. Entonces ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? Bueno, pues no nos olvidemos que ahora se hace con el argumento de lucha contra la corrupción, que la expresión misma escapa al ámbito de tutela de la ley penal. El derecho a la verdad escapa al ámbito del derecho penal. El derecho a la verdad, ¿no? El tema de los delitos de infracción de deber, que a partir de ahí se ha creado todo un superdelito de lavado de activos con el que terminan criminalizando doblemente los tipos penales básicos. Bueno, ese es el racionalismo de Schamstein y de Dahn en la Alemania nazi, donde desprecian absolutamente el principio de legalidad. Luego viene el finalismo con Hans Belzer, donde se atrofia la culpabilidad, migra el dolo y la culpa de la culpabilidad al tipo. Se hipertrofia el tipo y se atrofia y se queda la culpabilidad con sus tres únicos elementos, que son la imputabilidad, el conocimiento de la prohibición y la exigibilidad. Luego viene el postfinalismo político-criminal o el normativismo contemporáneo con Klaus Roxin, con Zizek, ¿no? Con Jacobs, ¿no? Y luego tenemos el neo-irracionalismo activista en el Perú. Eso es lo que yo planteo. El neo-irracionalismo activista en el Perú. ¿Y qué dice el neo-irracionalismo? Que tiene sus representantes, ¿no? Lo voy a decir es mi pensamiento, ¿no? Uno de los más destacados neo-irracionalistas es el señor César San Martín Castro, según mi modesto parecer. ¿Por qué? Por lo que vengo de decir ahorita. Otra es la señora Janet Tello Gilardi, por ejemplo, ¿no? Lo digo con respeto, es mi pensamiento, y creo que, por lo que voy a explicar ahorita, ¿qué dice el irracionalismo neo-irracionalismo activista en el Perú? Y decimos lo siguiente: así como el irracionalismo nazi de la escuela de Kiel construyó una legalidad natural en la Alemania de su tiempo, preconizando un derecho penal totalitario, esencialista, con interpretaciones amplias y políticamente correctas e incuestionables, además de destruir el concepto de bien jurídico, ¿no? Aquí en el Perú, un activismo próximo al derecho natural, en sacrificio permanente del principio de legalidad, se abre paso del mismo modo a partir de proposiciones tótem, fetichistas, ¿no? Autos de fe, ¿no? Reemplazando el sano sentimiento del pueblo o la mala conciencia y carácter del que hablaron Schamstein y Dahn por el derecho a la verdad o la memoria histórica, nuevas fronteras para la búsqueda de la verdad, la conquista civilizatoria, motivos altruistas, el deseo de paliar el sufrimiento de familiares de las víctimas, la lucha contra la corrupción. Todo eso es una huella cognitiva nazi. Una huella cognitiva nazi. Y es así que, por ejemplo, la señora Janet Tello Gilardi, pongo el precedente primero. Yo juzgo con mi tribunal al Grupo Colina. De los 3 delitos que tenía el Grupo Colina, en un delito no había ni siquiera investigación.
la señora Villa Bonilla, ¿no? Se le ocurrió pues aumentar un delito más, violentando el principio de imputación necesaria. Entonces suprimimos un delito y quedaron dos. Si le meten 25 años por 3 delitos, por 2 tiene que bajar algo la pena. No solo es un tema de proporcionalidad, sino es un tema de legalidad. Se le bajó la pena, me masacraron. Me invitan a un programa de televisión y me dicen, oye, doctor, ¿por qué usted no anula su sentencia? Primero, porque ya perdí competencia. Y segundo, porque es un mecanismo de relojería. Yo me había pues amparado en el Tribunal Constitucional, en la Constitución, en lo que dice la Corte Prevaricadora de Derechos Humanos, la Corte Interamericana. Me había prácticamente, era un mecanismo de relojería. Y se bajó la pena prudentemente, pues, ¿no? 1 o 2 años, una cosa completa. Me masacraron los caviares. La señora Nadine Heredia, ¿no? Mandó pues a sus esbirros a la Corte Interamericana que me abran proceso. Yo después le dije, con el mismo derecho penal con el que persigues, serás perseguida. Y ahora está pues procesado. Estuvo presa ya. Iba a regresar a prisión, salvo que haga a la crianza el gobernante de turno. Bueno, lo cierto es que este grupo anuló un buen día, yo estando en San Francisco, anulan la sentencia. ¿Quién? El mismo tribunal más la señora de Janet Tello. Cuando ya el tribunal había perdido competencia, anulan su propia sentencia por cobardía, por supuesto, ¿no? Por cobardía. Ahí había unos jueces que cuando iban a mi despacho, yo me tenía que alisar las cejas, porque si las arqueaba, se meaba en las alfombras, con perdón de la expresión. Esa es la verdad. Eso algún juez de la Corte Suprema era así. Y sigue siendo así, pues cobardón completamente. Bueno, anularon. Y en la nueva sentencia, la recurso de nulidad número 4104, caso Barrios Santos, emitida por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, conformada para el caso por Janet Tello Gilardi como ponente y otros. ¿Y qué dice en el numeral 422 de esa sentencia? La señora Janet Tello Gilardi, después de trabajar en solitario y únicamente más de 6 meses esa sentencia. En solitario se abstuvo de todas otras sentencias y se puso a estudiar este caso. ¿Y qué es lo que dice en el numeral citado? Dice lo siguiente: estas normas internacionales, estas normas obligan al Estado peruano, quien es parte de esas convenciones, como el haber reconocido la jurisdicción de la Corte Internacional, incluso a inaplicar derecho interno, incluso a inaplicar disposiciones de derecho interno a favor de disposiciones internacionales, autorizándose a procesar por delitos no tipificados en el ordenamiento penal interno, conforme los principios generales de derecho internacional, sin importar si en la fecha de su comisión estos hechos no hubieran estado tipificados conforme a la normatividad nacional, pues lo más importante es la magnitud del hecho, facto, pero no la calificación de un tipo penal común. Las convenciones internacionales no son fuente de derecho penal. Obligan al Estado peruano en cuanto que el Estado peruano tiene que legislar en la línea que sugiere los organismos internacionales. Por ejemplo, pueden crear el tipo penal de genocidio, como lo crearon en el Perú. Pueden crear el tipo penal de tortura, pueden crear el tipo de desaparición, deben crear los tipos penales correspondientes. Pero no es fuente de derecho penal. Las convenciones internacionales no son fuente de derecho penal. Son vinculantes y obligatorias para el Estado peruano para que el Estado legisle, pero la única fuente de derecho penal es la ley penal. Pero ahí no queda la cosa. Miren lo que son las coincidencias. El 15 de agosto de 1936, en la ciudad española de Burgos, el general español y falangista, fascista, Mola, en la emisora de Radio Castilla, dijo lo siguiente, coincidiendo plenamente con la señora Janet Tello Gilardi: va mi palabra a los enemigos que, llegada la hora de ajustar cuentas, no se acogen al principio de derecho de que jamás debe aplicarse al delincuente castigo que no esté establecido con anterioridad de la perpetración del delito. O sea, una plena coincidencia de la señora Janet Tello con lo que dice el general falangista Mola. El mismo general fascista Mola, el 19 de julio del mismo año 36, dijo,
El restablecimiento del principio de autoridad exige inexcusablemente sembrar el terror, dar la sensación de dominio, eliminando sin escrúpulos ni vacilación a todos los que no piensen como nosotros. Esa es la huella cognitiva que coincide con la huella cognitiva de la señora Janet Tello Gilardi, que en lo que a mí concierne, prevaricó en esa oportunidad. Prevaricó y los jueces y el Consejo Nacional de Magistratura lo pasó por alto. Espero que una futura reforma del Poder Judicial, el próximo Congreso de la República, se tengan que rendir cuentas estos jueces prevaricadores, porque eso atenta contra el principio de legalidad. Porque mañana más tarde me sacan por ahí de la manga una articulación de un organismo internacional y nos castigan independientemente de lo que diga el principio de legalidad en un abuso del que forma parte activa el Estado en la versión del Poder Judicial. En consecuencia, pues, el Estado, que es omnipotente, el Estado mismo reduce, ¿no? Reduce la capacidad defensiva del ciudadano común, maltratando, ¿no? Y quebrantando el principio de legalidad. En esta línea, en este orden de cosas, nosotros no decimos, como es natural, que los límites políticos constitucionales, límites al poder punitivo del Estado, está primero, ¿no? En el artículo primero de la Constitución de 1993, que plantea que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado, y le reconoce los derechos fundamentales. Un derecho fundamental es el respeto al principio de legalidad, ¿no? El derecho de castigar, el jus puniendi que tiene el Estado, quedan limitados antes que nada por su legitimación democrática, que hace que toda ley penal, única fuente de derecho penal, debe ser de origen legislativo, democrático, responder a las verdaderas necesidades sociales del Estado. Nullum lex poenali sine necessitate, principio del bien jurídico. No cabe una ley penal si no se necesita. Si no se necesita. ¿No? Bueno, el mismo Santiago Mir Puig, de vocación izquierdista, que en paz descansa, en su parte general del año 97, dice que la tendencia intervencionista del Estado condujo en algunos países a sistemas políticos totalitarios. Porque es totalitario, ¿no? Con el argumento, el viejo truco de los derechos humanos, ¿no? O de la lucha contra la corrupción. Por ejemplo, tenemos al señor Vizcarra, al señor Toledo, grandes luchadores contra la corrupción. El segundo se ponía su vincha y el primero vive hablando por televisión de la lucha contra la corrupción y sabemos perfectamente, ¿no? Cuál es su ciclo, ¿no? Y cuál es su tendencia. Eso lo sabemos todos, ¿no? Y ahí lo dejo. Pero, además, en un Estado liberal y democrático de derecho, los principios punigarantistas son ya el título preliminar del Código Penal. Primero, el principio de contingencia de la pena respecto del delito. Este código tiene como objeto la prevención de delitos y faltas como medio protector de la persona humana y la sociedad, ¿no? El criterio rector del Código Penal peruano es el de tutelar a las personas y a la comunidad, ¿no? Y la predeterminación de delitos y faltas. No me pueden sacar un delito de la manga. Me tienen que decir cuál es el delito. Porque con el argumento gaseoso, ¿no? De los derechos humanos, para comenzar, ¿qué pena aplican? Terminan haciendo toda una argumentación y aplican las penas que establece el Código para el homicidio. Pero antes se han mandado un rollazo, ¿no? Para fundamentar, ¿no? Ese tipo de asuntos. Pero además sin las garantías del caso, porque están en modo caviar. Luego tenemos el principio de legalidad, artículo 2 del título preliminar del Código Penal, que lo dice clarísimo, conocido también como axioma de corta legalidad o de mera legalidad o como principio de reserva de la ley penal, por virtud del cual solo la ley, ni el juez ni autoridad alguna determina qué conducta es delictiva. Ni la Corte Suprema, ni la señora Janet Tello Gilardi, ni el señor César San Martín Castro
pueden determinar qué cosa es delito, qué cosa no es delito. Es la única fuente de la ley penal. Y si no le gusta la ley penal, por un proyecto de ley, para que se cambie. Se altere, por ejemplo, el principio de legalidad si quieren. Yo estaría en contra, pero por lo menos se sujetaría a lo que establece la ley penal, el principio de legalidad, ¿no? Acierta el profesor José Urquizo Lachea cuando afirma que el principio de legalidad es, pues, un medio racional de lograr la seguridad jurídica que evita que el sistema punitivo se desborde, creando formas o instrumentos coercitivos que no expresan necesidades finales, ¿no? Finales. Bueno, la propuesta, el apotegma latinizado de Anselmo von Feuerbach del siglo antepasado, nullum crimen, ¿no? Nullum crimen, nulla poena sin el eje, ¿no? No hay delito si la ley no lo prevé de manera clara, expresa e inequívoca. Y no hay pena posible si la ley no lo declara. Y así dice el artículo 2 del título preliminar del Código Penal, ¿no? Que dice: nadie será sancionado por un acto no previsto como delito o falta por la ley vigente al momento de su comisión, ni sometido a pena o medida de seguridad que no se encuentre establecida en ella. Eso dice el artículo 2 del título preliminar del Código Penal. Nadie será sancionado por un acto no previsto como delito o falta por la ley vigente al momento de su comisión. Pero la Constitución, que no es fuente de derecho penal, la Constitución, que no es fuente de derecho penal, por lo que dice la misma Constitución, establece en el artículo 2, numeral 24, acápite D, lo siguiente: nadie será procesado, ni sancionado, perdón, ni condenado por acto o omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley de manera expresa e inequívoca como infracción punible y sancionado con pena privativa de libertad. Entonces la pregunta es la siguiente: nadie será ni tan siquiera procesado por mandato constitucional. Y la Constitución dice que la única fuente de derecho penal es la ley. Lo dice la Constitución. Nadie será procesado ni condenado por acto de omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley. Que no esté previamente calificado en la ley. O sea, la Constitución, que no es fuente de derecho penal, sí nos dice cuál es la única fuente de derecho penal, que es la ley penal. Entonces la pregunta es la siguiente: cuando la Corte Suprema de Justicia de la República, cuando el señor César San Martín Castro, en la Sala Penal Permanente, se le ocurre establecer que el delito fuente en lavado de activos, no es necesario preestablecerlo, basta la sospecha reveladora. ¿Qué cosa? ¿Qué está pensando? ¿Cómo vas a, si es un elemento normativo del tipo, el delito fuente, puesto que lavado de activos significa lavar lo que está maculado, lo que está sucio? Entonces me tienes que decir qué es lo que está sucio, me tienes que decir cuál es el origen de mi fortuna. ¿Es narcotráfico? Bueno, pues me tienes que decir que es narcotráfico. No, basta la sospecha. Pero como no sabe, no puedes crear un derecho penal de sospecha, le agrega un adjetivo: sospecha reveladora. Entonces ya creó un tipo penal el señor César San Martín, una jurisprudencia, un plenario que pretende que violentemos el principio de legalidad. Y yo me opongo rotundamente, puesto que en lavado de activos, primero que lo han hipertrofiado con una serie de delitos fuentes, hasta le han metido estafa, le han metido robo, le han metido el delito tributario, o sea, castigan 2 veces el delito tributario, 5 años, ¿no? Por el delito tributario, más 15 por lavado de activos. ¿Por qué? Porque se les ha ocurrido a estos caviares violentar el principio de legalidad, cosa que es definitivamente inaceptable. Inaceptable. La única fuente de derecho penal es la ley penal, y si la ley de lavado de activos dice que se necesita el delito fuente, entonces no puede haber una sospecha reveladora, porque la Constitución ha dicho que ni tan siquiera puede ser procesado, ¿no? Si es que no se tiene claro el principio de legalidad. Y en el caso del lavado de activos tiene que tener clarísimo cuál es el delito fuente, ¿no?, de la riqueza, para que la riqueza sea mala vida, ¿no? Mala vida. Entonces, como consecuencia inmediata del principio de legalidad, tenemos la ley penal como única fuente de derecho penal. La ley penal es irretroactiva y no cabe analogía en la ley penal. Luego tenemos, ¿no?, el principio de la no admisibilidad de la analogía y el principio de lesividad. ¿Qué significa el principio de legalidad? Nullum crimen sin injuria. Derivado, ¿no? Derivado que tiene que haber lesión al bien jurídico o puesta en peligro del bien jurídico. No se castigue el pensamiento no sé, por aquello de que el principio de un piano, poena nemo
nemo patitur, ¿no? El principio de no, el principio de lesividad. Luego tenemos el principio, ¿no? El principio que venga el caso, el principio de culpabilidad. Dice el artículo 7º del título preliminar, la pena requiere de la responsabilidad penal del autor. Queda proscrita toda forma de responsabilidad objetiva. Debemos decir que la responsabilidad objetiva existe en el derecho civil, pero está prohibida y proscrita en el derecho penal. Para hacerla corta, no se puede echar la culpa al de arriba de lo que hace el de abajo, salvo que se establezca, se preestablezca, ¿no? Que se han coludido, que han actuado en codominio del hecho. Pero no es cuestión, como dijo San Martín a propósito de la sentencia de un expresidente, le echa la culpa al señor de arriba, al presidente, por lo que hizo el Grupo Colina, y yo que juzgué al Grupo Colina sabemos perfectamente que no habían concertado. Por otro lado, en el caso de los diarios Chicha, yo absuelvo al señor Fujimori, mi sala lo absuelve. ¿Por qué? Porque era puro chisme. Incluso había una prueba en la que el señor Montesinos conversaba con el general Esteban Bello en la línea de que el presidente no sabía que se estaba pagando a la prensa Chicha, ¿no? A la prensa que sigue siendo la misma prensa de ahora, lo que pasa es que ahora cobran con factura, antes lo hacían sin factura. Entonces, si no sabía, y esa prueba no se actuó, cuando yo le pregunto al fiscal, dígame, ¿qué pasó con eso? Se empezó a tartamudear. Lo absolvimos porque estaba clarísimo que no había participado. No se puede, proscripción de responsabilidad objetiva, no se puede echar la culpa al general de lo que hace el teniente o el general. En el Estatuto de Roma incluso existe la proposición de omisión de mando, eso sí puede haber, descuido, omisión de mando, pero tiene el carácter casi de una infracción administrativa, ¿no? En fin, estas son las cosas, ¿no? que nos obligan a entender, y no cabe la menor duda de que la única fuente de derecho penal es la ley penal. Todos los otros elaboraciones que hacen estos luchadores contra la corrupción, estos que quieren ampliar los tipos, es prevaricador. Señores, muchas gracias por su audiencia y hemos concluido. Muchas gracias, doctor Javier Villestein. Por favor, antes de, habiendo culminado la distinguida ponencia del doctor, vamos, por favor, las personas que desean realizar sus preguntas, por favor, para poder darles el pase. Por favor, las personas que desean realizar sus preguntas. Me he enterado de que en Facebook han cortado la secuencia. En Justicia TV han cortado, claro, como hemos hablado de San Nadín Casquería, San Martín, ¿no? Y hemos hablado de Tello, ya cortaron, o sea, el autoritarismo absoluto contra el principio de libertad de expresión, los cortan. Bueno, pues, ese es un buen síntoma. Bueno, señores, creo que no hay preguntas, en consecuencia continuamos en el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado doctor. Ya, gracias.